Esther, Alicante, como otras ciudades españolas, fue una ciudad muy castigada durante la Guerra Civil. Bueno, es que de hecho aquí acaba la guerra civil y los bombardeos fascistas durante los 3 años de guerra fueron brutales. El 25 de mayo del 38 se produjo uno de los mayores bombardeos que se recuerda, acabó con muchísimas más víctimas que Guernica. De hecho, siempre se dice en Alicante es que nos faltó un Picasso para que inmortalizara el bombardeo del Mercado Central, ¿no? Alicante es la ciudad de tu nueva novela, Cuando ya no quede nadie, pero no la nombras. Exacto, pasa algo parecido a lo que hizo Hitchcock con Rebeca o Daphne de Muró con su novela, mejor dicho, ¿no? Que es que nunca aparece Rebeca y sin embargo no se nombra a la protagonista. Entonces, bueno, yo quería de alguna forma generar ese aura, ¿no?, fantasmagórico sobre la ciudad, ¿no? Porque la ciudad para Ofelia, que es la protagonista, ya no es la misma ciudad que ella recuerda. Cuando ella regresa, después de la muerte de su padre, tiene que asistir al funeral y regresa a un lugar que ya no es el que ella recordaba, ¿no? Si tuviera que hacer un mini resumen de tu novela, diría que es la historia de varias mujeres, de Pilar, de Carmen, de Ana, de Lucía, de Ofelia, mujeres que sufrieron algunas la guerra civil y otras los 40 años de dictadura, pero claro, hay mucho más. Efectivamente. También tenemos a Ofelia, que realmente es nuestro hilo conductor. A Ofelia la llaman y le anuncian que su padre ha muerto. Y en el funeral, en el propio entierro, se encontrará con un personaje enigmático, venido de Francia, que le va a contar algo asombroso. A partir de ahí ella va a tener que hacer un viaje para descubrir qué es el secreto que están guardando en su familia desde hace más de 40 años. Y para mostrarnos esa investigación de Ofelia, tú le regalas al lector una serie de saltos en el tiempo. Lo llevas al pasado y lo traes al presente. Toda la novela es un viaje en el tiempo. Ofelia se encuentra en el 2007, esa es la actualidad, ¿no? Y vamos saltando pues, a la infancia de Pilar, de Lucía, de Gabriel, que es el padre de Ofelia, hasta llegar a la década de los 40, que es donde está el nudo de nuestra trama. En la novela queda claro lo que ya sabemos, que no solo sufren los hombres que van al frente, sino que también están todas esas mujeres que se quedan aquí. Yo quería hacer una épica de las vencidas, de ellas, de las que después nos han cuidado, las que después nos han inculcado ese cariño a la educación pública, las que nos han inculcado el valor de que no se tira la comida. Quiero decir, quería poner en valor a nuestras abuelas, en concreto a mi abuela, a mi bisabuela, que me infundieron esos valores porque ellas fueron unas resistentes y de ellas nunca nadie se ha acordado. Sus nombres siempre salen en minúsculas en los libros de historia y yo quería convertirlas en protagonistas. Son mujeres estas que no solo sufren las consecuencias de la guerra civil o de la dictadura, también sufren la violencia patriarcal, los abusos indiscriminados. La violencia de género atraviesa las vidas de todas ellas, ¿no? De Pilar y de Lucía, de Carmen incluso, y de Ana, que es la madre a su vez de Lucía, porque es algo que vive permanentemente en sus vidas. O sea, cuando no se toca ese tema en muchas novelas es porque se está haciendo desde un punto de vista completamente androcéntrico. Si vamos a escucharlas, a leerlas y a interesarnos por cómo era su día a día, vemos que eso era muy cotidiano. Hay quien dice que ya se ha publicado mucho sobre la guerra civil, sobre la posguerra civil, sobre la dictadura, y sin embargo uno tiene la sensación, cuando lee un libro como el tuyo, de que todavía quedan muchos temas por abordar. Siempre me gusta dejar claro que mi novela no es una novela sobre la guerra civil, sino sobre la memoria y sobre la dictadura. Se suele confundir el término guerra civil, yo creo que interesadamente a veces, ¿no?, en los medios, porque se tiende a menospreciar que cuando se habla de la represión se hablan de esos 3 años únicamente. No, no. Yo me estoy refiriendo a 40 años de represión y en cómo es posible que esas mujeres, sin más armas que sus manos, que sus cuerpos, que su astucia, fueran capaces de resistir, ¿no? Pero tú también debutas en la ficción con esta novela. ¿Ha sido un salto muy meditado? No, muy meditado no. Ha sido un salto al vacío y bueno, por eso también es más interesante y más emocionante ver de lo que eres capaz, ¿no? Y bueno, fue después de empezar con relatos y después de los relatos yo creo que era el reto que quedaba, ¿no? Ver si era capaz de ahormar toda una historia con una trama y además con saltos en el tiempo.
En esos secretos de familia que aparecen aquí, hombre, hay uno en el que no nos podemos entretener porque es de desvelar demasiado, pero que tiene que ver con el padre, ¿no? Que un poco es lo que también le da un gran impulso a la novela. Efectivamente, hay un momento en el que ella, cuando está en el funeral, pues precisamente es el funeral de su padre y aparece ese personaje enigmático, como ya hemos comentado, que dirá: tengo aquí unos documentos. ¿Qué pasa aquí? Y tú no conoces nada acerca de esta historia de tu padre, ¿no? Y ella pensará, pero entonces, ¿quién era mi padre, ¿no? De ahí la importancia de la memoria, que al final nos identifica no solo como personas y como elementos dentro de una familia, sino también como parte de una sociedad. O sea, una sociedad sin memoria, pues al final es una sociedad totalmente desenraizada y que no conoce cuáles han sido sus errores anteriores, con lo cual es muy posible que los vuelva a repetir. Creo que hay cosas que aparecen en tu libro, como el sufrimiento, como el miedo de esa gente que iba a los refugios ante los bombardeos o que sufría el terror ante la represión, que son cosas que difícilmente pueden salir de la imaginación de un escritor. Eso es algo que te lo tienen que contar. No sé si es así. Bueno, yo es que he tenido una experiencia, yo creo la más importante de mi vida ha sido alrededor de la lucha de las asociaciones memorialistas y como arqueóloga y antropóloga física y forense exhumando fosas, ¿no? Entonces, de esas experiencias, de escuchar los testimonios de estas personas, evidentemente surge una inspiración fundamental. Hay otro tema para mí fundamental en tu novela, te diría que es un tema nuclear, que es el tema de la muerte. Es que la muerte es una de mis grandes obsesiones y yo creo que de la gran parte de la humanidad, ¿no? Porque todos nos dirigimos hacia ella y por algo estudié arqueología y antropología física y forense, ¿no? Entonces me parece que es un espacio maravilloso para la reflexión y para la creación literaria. O sea, de la muerte pueden emanar muchísimas historias, muchísimas reflexiones y en este caso el duelo por la muerte de sus padres, en Ofelia, la protagonista, es fundamental. Atraviesa también la obra. Esther, que estemos en este cementerio no es algo gratuito. No. Porque algunos de los protagonistas de tu novela están enterrados aquí, ¿no? Efectivamente, y además también es un lugar muy interesante porque en este cementerio está enterrado Miguel Hernández y hay una gran fosa común en la cual están los represaliados del franquismo y en donde bueno, hay un momento muy importante en el funeral del padre de Ofelia en que Lucía, que es, ya sabéis, esa gran amiga de la familia, se sienta cerca de esa fosa y tira un clavel, ¿no? No sé si esta novela era también una especie como de asignatura pendiente para ti, como que era una novela que tú sabías que algún día ibas a escribir. Pues la verdad es que no tenía ni idea, ¿no?, de que iba alguna vez a ser capaz de escribir una novela, pero es cierto que una vez que me planteé el proyecto, me di cuenta de que tenía que contar una historia que amalgamara, ¿no?, todo ese universo familiar, todo ese universo también de memoria colectiva que a mí se me ha trasladado desde siempre. O sea, yo creía que tenía que trasladar mis obsesiones, mis fantasmas en un artefacto tangible que ha sido al final este libro. Llevas unos años trabajando como profesora en un centro de educación secundaria. Yo no sé si el sueño por eso es el de dedicarte solo a escribir o no, o poder compaginarlo. Bueno, yo creo que eso es algo inalcanzable, solamente acceden unos pocos privilegiados. Yo me conformo, de verdad, lo digo con honestidad, con que mi novela emocione a quien quiera acercarse a ella. De verdad es cierto que la educación es algo también vocacional y a mí me encanta. Dar clases es muy duro, pero de verdad que también tienes gratificaciones que lo compensan. ¿Imaginas tu vida sin libros? ¿Te la puedes llegar a imaginar? Imposible, imposible. O sea, para mí lo mejor que puedo hacer un día normal, que no tenga algo muy concreto que hacer, es irme a una librería y estar ahí durante horas mirando libros, leyendo, ojeando, y hasta el día está hecho. Y ya si puedo leer un ratito, un tiempo de calidad, si mi hijo nos lo permite a mi marido y a mí, es ya maravilloso. O sea, para mí leer es un refugio y es la salvación, ¿no? Para la libertad